En el corazón de Men, más allá de los mapas y de las rutas conocidas, había un pueblo olvidado por el tiempo llamado Black Hollow. Su existencia era un susurro entre los más viejos, una leyenda que apenas sobrevivía en las noches de invierno junto a una chimenea crepitante. El camino que llevaba hasta allí estaba envuelto por un bosque denso y sombrío, donde las ramas de los árboles se entrelazaban formando una bóveda opresiva. El aire en ese lugar no tenía el aroma fresco del campo, sino un olor rancio, húmedo, como de algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Julia, una joven periodista ávida de historias insólitas, había escuchado hablar de Black Hollow en una cantina de carretera. Un anciano, con ojos hundidos y una voz que parecía cargada de siglos, le habló del pueblo y su maldición. Allí, el silencio es el amo. No elijas quedarte cuando caiga la noche. Julia se rió, pensando que era solo otra superstición de pueblo, pero algo en la intensidad de las palabras del anciano la inquietó. Por eso, cuando llegó a su motel esa noche, no pudo resistir la tentación de buscar el lugar en los mapas antiguos que llevaba consigo. La carretera hacia Black Hollow era un susurro de grava y raíces que parecía no haber visto un neumático en décadas. Julia manejaba su destartalado sedán con las ventanas cerradas, sintiendo como el aire denso del bosque se filtraba incluso a través de las rendijas. La luz del día parecía más débil bajo la sombra de los árboles, y el sol apenas lograba colarse entre las ramas. A medida que avanzaba, el camino parecía más estrecho, como si el bosque quisiera cerrarse sobre ella. Cuando finalmente el bosque se abrió, revelando el pueblo, Julia sintió una mezcla de alivio y desconcierto. Black Hollow no era más que un puñado de casas de madera ennegrecida por el tiempo, desperdigadas alrededor de una plaza central donde un viejo pozo se alzaba como único punto de interés. No había ruido. Ni un pájaro, ni el zumbido de insectos, ni siquiera el sonido del viento entre las hojas. Solo el silencio, espeso y casi tangible. Julia estacionó su coche frente a lo que parecía ser una tienda general. Su fachada era un cadáver de pintura desconchada, y las ventanas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo que apenas dejaba entrever el interior. Al abrir la puerta, un campanilleo metálico rompió el silencio, pero no apareció nadie. Sin embargo, había una sensación, una presencia, como si alguien, o algo, la estuviera observando. El aire en el interior era más frío que afuera, y Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó por los estrechos pasillos, examinando las estanterías llenas de productos caducos y cubiertos de polvo. Al fondo, detrás del mostrador, había un libro grueso, abierto sobre una página amarillenta. Parecía un registro, con nombres escritos con una caligrafía pulcra. Había una columna marcada como fecha de llegada y otra como fecha de salida. Julia frunció el ceño al notar que la última entrada, fechada hacía más de 20 años, no tenía fecha de salida. El nombre escrito era Elliot Carter. Cuando tocó el libro, sintió un calor extraño en las yemas de los dedos, como si el papel estuviera vivo. Entonces, un crujido resonó a su espalda. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Cuando salió de la tienda, el silencio parecía aún más opresivo. Miró a su alrededor y notó algo extraño, todas las ventanas de las casas ahora tenían cortinas que no estaban allí cuando llegó. Julia sintió como la inquietud se transformaba en una ansiedad latente. Miró su reloj, apenas eran las 3 de la tarde, pero el cielo tenía un tono grisáceo, como si el crepúsculo se aproximara antes de tiempo. Decidió explorar un poco más, y su próximo destino fue la iglesia, un edificio pequeño y decrépito al borde del pueblo. Al entrar, el olor a cera vieja y humedad la golpeó. Las bancas estaban cubiertas de una fina capa de polvo, pero algo le llamó la atención: en el altar, había una serie de velas encendidas. Alguien había estado allí recientemente. Julia sintió una presencia detrás de ella y se giró, pero solo vio las sombras proyectadas por las velas en las paredes. Un susurro apenas audible llegó a sus oídos. No deberías estar aquí, era una voz grave, quebrada,
pero cuando miró nuevamente, no había nadie. Un sonido metálico la sobresaltó. Provenía del campanario. Decidió subir por las estrechas y chirriantes escaleras de madera, pero cada paso se sentía como una eternidad. Al llegar arriba, encontró una campana enorme y oxidada. Junto a ella, un diario encuadernado en cuero descansaba en el suelo. Julia lo recogió y lo abrió. Era el diario de Elliot Carter, el último nombre registrado en el libro de la tienda. Las primeras páginas eran anodinas, relatos de su vida diaria. Pero conforme avanzaba, el tono se tornaba desesperado. Elliot hablaba de cómo el silencio se había vuelto ensordecedor, de cómo los habitantes del pueblo parecían estar atrapados, condenados a vivir en un limbo eterno. En la última página, escrita con una letra temblorosa, había una advertencia: asterisco, el silencio no perdona. Si lo escuchas, ya es demasiado tarde. Asterisco. Fue entonces cuando Julia lo sintió por primera vez, un zumbido en los oídos, apenas perceptible. Su corazón latía con fuerza, pero sus propios pasos, su respiración, no producían ruido alguno. Al mirar por la ventana del campanario, vio algo que la congeló. En la plaza, las figuras de los habitantes estaban ahora de pie, inmóviles, observándola. Julia sabía que había llegado demasiado lejos. Ahora, el silencio la había elegido. Julia descendió del campanario con el diario apretado contra su pecho. Cada crujido de las escaleras era devorado por el silencio, como si el pueblo mismo se asegurara de que no quedara rastro de ruido. Al salir de la iglesia, los habitantes seguían allí, quietos como estatuas en la plaza, sus rostros desprovistos de emoción, ojos hundidos que parecían perforarla con su mirada. La inquietud que había sentido al llegar ahora se transformaba en un terror visceral. Intentó dirigirse al coche, pero sus pasos se sentían cada vez más pesados, como si algo invisible se aferrara a sus piernas. Miró al suelo y vio que las sombras de las casas y los árboles se alargaban anormalmente, serpenteando hacia ella como si fueran criaturas vivas. Aceleró el paso, tratando de no pensar en la forma en que esas sombras parecían tocar sus tobillos. Cuando llegó al coche, se dio cuenta de que las llaves no estaban en su bolsillo. Recordaba haberlas puesto allí, pero ahora habían desaparecido. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando en el suelo o dentro del vehículo, pero no había rastro de ellas. Entonces, un golpe seco resonó a su izquierda. Una de las ventanas de las casas cercanas se cerró de golpe. Desesperada, Julia decidió regresar a la tienda general. Tal vez allí podría encontrar una pista, o incluso algún tipo de arma para defenderse. El silencio dentro era aún más opresivo que antes, y la sensación de ser observada era casi insoportable. Se dirigió de nuevo al mostrador donde estaba el libro de registros, pero algo había cambiado. Ahora, la última entrada no era de Elliot Carter. Era su nombre el que aparecía escrito, con la fecha de llegada marcada como ese mismo día. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba la columna de fecha de salida, que permanecía vacía. De pronto, escuchó un ruido sordo detrás del mostrador. Cuando se inclinó para mirar, vio una caja fuerte abierta. Dentro había un grabador de cinta y un casete etiquetado con letras desvaídas, asterisco última advertencia, punto asterisco. Sin dudarlo, encendió el dispositivo, pero lo único que escuchó fue un zumbido irregular, como estática, acompañado de susurros ininteligibles. La voz en la grabación se volvió más clara: si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. El silencio no solo te envuelve, te consume. Es un hambre antigua, y tú eres su próximo alimento. Julia apagó el grabador de golpe, pero los susurros continuaron, esta vez en su cabeza. Se llevó las manos a las orejas, tratando de bloquear el ruido, pero fue inútil. Entonces, la sensación de ser observada se transformó en certeza. Al girarse, vio a uno de los habitantes en el umbral de la puerta. Era un hombre de mediana edad, con el rostro pálido y una expresión que parecía una mezcla de angustia y resignación.
Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Intentó acercarse a Julia, pero antes de que pudiera dar un paso más, su cuerpo se desplomó como un títere sin hilos. Julia retrocedió, horrorizada, y sintió un crujido bajo su pie. Miró hacia abajo y vio que había pisado una de las hojas caídas de los árboles del pueblo. Pero algo no estaba bien, la hoja no emitió ningún sonido al quebrarse. Aterrorizada, salió corriendo hacia el bosque, convencida de que la única forma de escapar era abandonar el pueblo. Sin embargo, al llegar a la entrada del bosque, se detuvo en seco. El camino que había tomado para llegar a Black Hollow ya no estaba. Los árboles se habían cerrado formando un muro impenetrable, y las sombras que antes serpenteaban ahora estaban inmóviles, bloqueando su avance como guardianes silenciosos. Julia miró hacia atrás y vio que los habitantes del pueblo estaban más cerca, sus figuras apenas visibles entre la bruma que empezaba a envolverlo todo. El zumbido en su cabeza se intensificó, convirtiéndose en un grito silencioso que parecía desgarrar su mente. Julia cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, mientras el silencio la cubría por completo. Ya no podía escuchar su respiración, su corazón, ni siquiera sus propios pensamientos. Era como si el silencio se hubiera convertido en una presencia viva, apoderándose de todo lo que ella era. Julia abrió los ojos lentamente, sintiendo un peso indescriptible sobre ella. Estaba en la plaza del pueblo, arrodillada junto al viejo pozo. Los habitantes la rodeaban, formando un círculo perfecto, sus rostros inmutables y carentes de vida. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Se llevó las manos a la boca, desesperada, y descubrió algo aterrador, su voz había desaparecido. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Era como si el silencio hubiera invadido no solo sus oídos, sino también su cuerpo, inmovilizándola. Entonces, algo dentro del pozo comenzó a moverse. Una negrura líquida ascendió lentamente, como si el silencio mismo tomara forma. Su superficie era lisa y oscura, y de ella emanaba una fuerza que parecía devorar la poca luz que quedaba en el pueblo. De esa oscuridad emergió un rostro, o al menos algo que intentaba parecer humano. Sus ojos eran pozos vacíos, su boca un abismo que parecía absorber todo a su alrededor. Julia sintió que la mirada de esa cosa la atravesaba, arrancándole fragmentos de su mente, sus recuerdos, su esencia. Era como si estuviera siendo despojada de todo lo que la hacía ser ella. El silencio se hizo aún más opresivo, si es que eso era posible. Los habitantes del pueblo comenzaron a moverse lentamente, acercándose al pozo, sus cuerpos rígidos y mecánicos. Uno por uno, se arrodillaron frente a la criatura, ofreciendo lo que parecía ser su último aliento. Sus formas se desvanecían, siendo absorbidas por la oscuridad, hasta que no quedaba nada más que sus sombras, ahora permanentes sobre el suelo. Julia intentó luchar contra esa fuerza, pero cada intento de moverse la hacía sentirse más pesada, como si su propio cuerpo estuviera siendo reclamado por el pozo. Entonces, escuchó un sonido. No era externo, venía de lo más profundo de su mente, una voz tenue y familiar. Corre, mientras puedas. Fue suficiente para impulsarla. Con un esfuerzo sobrehumano, logró levantarse y correr hacia el bosque. Su visión era borrosa, sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Los árboles parecían ceder, abriéndose justo lo suficiente para permitirle avanzar. Detrás de ella, podía sentir la presencia del pozo, del silencio, persiguiéndola, pero no se atrevió a mirar atrás. Finalmente, tropezó y cayó en el asfalto. El sonido de su cuerpo chocando contra el suelo la sobresaltó. Era la primera vez que oía algo en lo que parecían horas. Levantó la cabeza y vio su coche a pocos metros. Las llaves estaban en el suelo, justo frente a la puerta. No cuestionó cómo habían llegado allí, solo las tomó y arrancó el motor. Mientras conducía a toda velocidad, miró por el espejo retrovisor. Black Hollow había desaparecido,
como si nunca hubiera existido. El bosque volvía a parecerse a un lugar normal, aunque la sensación de opresión en su pecho aún no se iba. Días después, Julia trató de contar su experiencia, pero cada vez que intentaba describir el pueblo o lo que había visto, su voz se apagaba. No importaba cuánto lo intentara, las palabras simplemente no salían. Algo en su interior sabía que nunca podría contar la historia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de su cámara en busca de alguna prueba de lo ocurrido, descubrió algo aterrador. Entre los vídeos había uno que no recordaba haber tomado. Era un plano fijo de la plaza de Black Hollow, con el pozo en el centro. La oscuridad líquida seguía allí, y justo antes de que el vídeo terminara, la cámara giraba lentamente, enfocándola a ella. Julia apagó la cámara de golpe, pero el zumbido regresó. Y esta vez, supo que el silencio nunca la dejaría ir.